Buenos días y seguimos con los párrafos de la tesis de Ignacio Gramonte. Habíamos hablado ya de algunos aspectos de esta tesis. Bueno, para los que no han visto los programas anteriores, quería decir algo, repetir algo que ya dije. Y es que me gusta en estos casos que pueden ser polémicos hablar de párrafos enteros, porque una frase sacada de contexto puede prestarse para varias interpretaciones, pero un párrafo completo expresa la idea de aquel que lo escribió o lo pronunció. En este caso el párrafo también es largo, y largo para que no haya duda ninguna del pensamiento de Agramonte. Comienza Agramonte así: al derecho de pensar libremente corresponden la libertad de examen, de duda, de opinión, como fases o direcciones de aquel. Por fortuna estas, a diferencia de la libertad de hablar y obrar, no están sometidas a coacción directa. Se podrá obligar a uno a callar, a permanecer inmóvil, acaso a decir que es justo lo que es altamente injusto. Pero ¿cómo se le podrá impedir que dude de lo que se le dice? ¿Cómo que examine las acciones de los demás, lo que le trata de inculcar como verdad, todo, en fin, y que sobre ello formule su opinión? Solo por medios indirectos. La educación, las precipitaciones, las costumbres influyen a veces coartando el ejercicio de ese derecho, que es la más fuerte garantía para la sociedad y el gobierno de un Estado que se funde en la verdad y la justicia. Vamos a ver algunos aspectos. Al derecho de pensar libremente corresponde la libertad de examen, de duda y de opinión, que son direcciones del derecho de pensar libremente. O sea, tenemos el derecho de pensar libremente y eso quiere decir que podemos dudar, podemos decir, ¿esto por qué es así si yo creo que no debería ser así? El derecho al examen, o sea, el derecho a interpretar lo que ocurre, a examinarlo, a valorarlo de acuerdo con nuestras leyes de formación moral, con las leyes de la sociedad, con lo que aspiramos. Y entonces, de ahí, de ese examen puede aparecer la duda. Y después de la duda, pues aparece una opinión. Examinamos lo que ocurre, decimos por qué esto es así y no de esta otra forma. Y después decimos, yo considero que debería ser así. Son fases o direcciones del derecho a pensar libremente. Y, como dice Gramonte, por diferencia, por suerte, a diferencia, o por fortuna, dice él exactamente, a diferencia de la libertad de hablar y obrar, no están sometidas a coacción directa. Usted me puede coaccionar a mí, me puede decir, usted no puede decir esto, va a ser sancionado si dice esto, va a ser castigado, va a ser reprendido, va a ser separado de la sociedad. Usted no puede hacer esto. O sea, dos derechos fundamentales del hombre: el de hablar libremente y el de actuar libremente dentro de lo que marquen las leyes. Pero eso se puede reprimir, se puede coartar, se le puede impedir a una persona que diga o haga lo que no se quiere que diga o haga. Pero lo que nadie puede impedir a una persona es que piense de forma diferente. Porque la libertad de pensamiento es una libertad que nos pertenece totalmente a nosotros. Nadie nos la puede coartar. Y la libertad de pensamiento, repito, corresponde a la libertad de examinar las situaciones, cómo ocurren, la libertad de dudar de lo que consideramos que no es correcto y la libertad de opinar dentro de mí mismo. Y esas libertades, pues, nadie nos las puede quitar. O sea, la libertad de pensar, de examinar, de dudar y de opinar. Me pueden prohibir hablar y actuar, ya lo dije, y lo dijo Agramonte, pero no me pueden prohibir cómo yo voy a pensar. Nos pueden obligar a decir que es justo lo que es realmente altamente injusto. Pero ¿cómo usted puede impedir que yo dude de lo que usted dice? ¿Cómo usted puede impedir que yo examine las acciones de los demás y diga, esta acción no es correcta? A la luz de la legislación o a la luz de la sociedad o a la luz de las opiniones, esta acción no es correcta. ¿Y cómo me pueden impedir que yo formule una opinión específica? ¿Cómo? Nadie puede entrar en mi pensamiento. Mi cabeza está cerrada a los demás. Y entonces la dejo ahí. Nadie puede coartar mi derecho a pensar. Y, muy importante, también la educación es un medio indirecto de coartar mi derecho a pensar, porque la educación, más que educación, podríamos hablar de el lavado de cerebro. Y entonces me recuerdo, no voy a entrar en esta frase, tengo algunas frases por ahí de Karamurza. Karamurza es un opositor político al gobierno de Putin y que tiene un libro muy interesante que explica cómo se manipulan las mentes. Y en este libro, pues, él habla de la educación como forma de manipular las mentes. Y entonces la educación me mete en la cabeza que esto es lo correcto. Y la educación la da la escuela, pero también la da la familia. Y
y entonces me dicen, esto es lo correcto, y a lo mejor la familia no está de acuerdo, pero entonces me dicen, pero no digas que eso es incorrecto porque te puedes buscar problemas. Y eso lo planteaba también ya Agramonte cuando defendía su tesis hace, ¿cuánto hace de esto? Hablamos, 160 años. Así que este problema es muy viejo. También las precipitaciones, las costumbres, influyen coartando el franco ejercicio del derecho a pensar libremente, porque me modulan la mente. Y estoy hablando de cualquier forma de coerción mental, cualquier forma de lavado mental, cualquier forma de manipulación de la mente que existe en todas partes del mundo. No olviden eso. Y una de las formas de manipular la mente son las redes sociales y son las informaciones contradictorias. A veces yo leo una información por acá y leo otra por allá y veo una forma de interpretarla por aquí y una forma de interpretarla por allá. Y a veces me dicen una cosa estas personas y tienen una opinión y estas otras personas me dicen la misma cosa y tienen otra opinión y me le dan una vuelta. Entonces la capacidad que tiene el hombre de razonar, de pensar, de analizar y su formación son las que dicen cuando algo es correcto y cuando algo no es correcto. Libertad de pensamiento. Examinar, dudar y opinar. Estos tres aspectos que Agramonte los deja muy claros también. Y muy importante, que esto Agramonte lo deja claro también, el ejercicio, el libre ejercicio del derecho a pensamiento libre es la más fuerte garantía para la sociedad y el gobierno de un Estado que se funda en la verdad y la justicia. Si el Estado y el gobierno se fundan en la verdad y la justicia, tiene que tener hombres que piensen libremente. Pero tiene que tener hombres también que digan lo que piensan y tiene que tener también hombres que actúen de acuerdo como piensan. Que su actuación puede ser nociva para la sociedad. Estamos de acuerdo que hay acciones que son nocivas para la sociedad. La violencia, algunos otros aspectos de este tipo que, bueno, serían para analizar un poco más lentamente, pero hay acciones de los hombres que pueden ser nocivas para la sociedad y que deben ser reprimidas. Reprimidas por las leyes justas elaboradas por la rama legislativa del poder y aplicadas por la rama judicial, independientemente de la rama ejecutiva. Ya habíamos hablado de esto en el primer programa. Así que mis amigos, los dejo con el pensamiento de Agramonte. Agramonte fue no solo un hombre muy fuerte, muy valiente, sino que el apodo de Bayardo se le da por el famoso Bayardo de las leyendas antiguas, que era un hombre sin miedo y sin tacha. Y Agramonte era un hombre sin miedo y sin tacha. Hasta el próximo programa.